Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Por ahí he visto que algunos liberales andan promoviendo que una ley para combatir la corrupción. Y la verdad que me parece un poquito absurdo que se promueva una ley para combatir la corrupción. Debemos recordar que los que hacen, los que generan la corrupción no son entes ajenos al poder político, sino la corrupción se debe a que un empresario que encuentra una barrera o una persona que encuentra una barrera para producir, para realizar una actividad, tiene que brincar esta barrera. Pero esta barrera es creada por el Estado, por el propio gobierno. El gobierno crea estas barreras legales y entonces se vuelve muy atractivo pasar por abajo de la mesa un dinero para poderse brincar esta barrera legal. O sea, una ley es mala, es la que genera la corrupción. Entonces, creer o pensar que una ley va a solucionar el problema no me parece correcto, porque es agregar una ley más a una serie de leyes que tienen un verdadero problema. No abona en las soluciones desde mi punto de vista de nada. Más que una ley anticorrupción, lo que se debe buscar para combatir la corrupción es de alguna manera eliminar todas esas leyes innecesarias, eliminar requisitos, eliminar normatividades redundantes, o sea, disminuir el cuerpo legal, hacerlo más sencillo, más fácil y sobre todo, y esto es bien importante, esta es una idea que yo tengo, la idea es que una ley debe enfocarse normalmente en evitar que dos personas se hagan daño. ¿Sí? O sea, cuando dos personas se hagan daño en su propiedad o en sus bienes, esa ley debe ser respetada porque esa ley es moral. Pero cuando una ley tiene, por ejemplo, castigar una conducta en donde dos personas no se hacen daño, pues no tiene ningún sentido esa ley. Por ejemplo, el reglamento de tránsito es una ley de este tipo. El reglamento de tránsito, de alguna manera, no evita que dos personas se hagan daño. Castiga que dos personas se hagan daño. Por ejemplo, si una persona se pasa un alto y, y esta persona que se pasa el alto no tiene ningún accidente, no hay por qué castigarlo, porque no hay ninguna acción que haya provocado un accidente. Si esa persona se pasa un alto y provoca un accidente, pues hay que castigar el accidente. O sea, ¿quién tuvo la culpa en el accidente? Una, una ley que castiga a una persona que se pasa un alto pero que no causa ningún accidente es una ley extraña porque no hay ningún daño a ninguna persona. Que puede haber un daño, que puede causar así, pero lo que hay que castigar son las acciones. Y si una persona se pasa un alto porque y el alto le indica que no debe pasar y se lo pasa y tiene un accidente, entonces esa persona debe ser castigada. Pero no por pasarse el alto, sino debe hacerse responsable por el accidente. Y hay un montón de leyes así, un montón de leyes absurdas, un montón de leyes que piden muchos requisitos que a la mera hora no se cumplen precisamente porque la corrupción está inversa. Por ejemplo, todo lo que son permisos. Por ejemplo, los permisos estos de que se le dieron a una persona para que destruyera un manglar, pues obviamente el manglar es destruido porque la corrupción genera que alguien dé dinero para que destruyan el manglar, que un manglar que le pertenece a la sociedad. Pero ese manglar no necesitas un permiso para destruir una propiedad privada, porque si tú destruyes una propiedad privada, estás cometiendo un delito de destrucción de la propiedad privada, ¿sí? Y tienes que pagar por los daños. Leyes, estas leyes que son un poco extrañas, que tratan de castigar conductas en donde no se daña nada, tienden a la corrupción. Si tuviéramos un sistema un poquito más libre de actuación y las personas pudieran actuar un poco más libre en la consecución de sus fines, no necesitaríamos corrupción. No necesitaríamos de la corrupción. Si una persona pudiera abrir un negocio con el solo hecho, bueno, a lo mejor con el requisito único de tener su RFC, su registro federal de contribuyentes, por ponernos muy minarquistas, y que esté inscrito y que pague sus impuestos y ya, pues no necesitaríamos ninguna ley anticorrupción. ¿Por qué? Porque va, saca su RFC y se acabó. No necesita permiso de esto, permiso del otro, permiso de aquello, permiso de su suelo y todas estas cosas absurdas que el gobierno va pidiendo. Entonces, hacer una ley para combatir la corrupción es una absurdez. Lo que se debe pedir es la disminución de las leyes, de la normatividad, eliminar las barreras de entrada a los negocios, para que la gente pueda, para que el político o el inspector o el burócrata en turno no tenga opción o momento idóneo de estar pidiendo dinero.
Si no hay barreras, no hay por qué pedir dinero para brincarse barreras. Esa es la lógica. La lógica no debe ser en ningún momento hacer más leyes. Porque si tú haces una ley anticorrupción, ¿qué evita que la corrupción misma evita que esa ley se aplique? Pues es absurdo. Esta idea de la ley anticorrupción me parece una verdadera eh, cosa que no tiene ningún sentido. Y pues los políticos a fin de cuentas son los que controlan las leyes, entonces es otro problema. Y los políticos no se van a morder la mano ellos mismos. Obviamente no. No se van a cortar los dedos ellos solos. Ellos no van a hacer eso. No van a hacer una ley para mocharse los dedos. Es absurdo. Entonces esta ley anticorrupción que algunos liberales andan promoviendo, pues me parece desafortunada, una idea desafortunada de los liberales, que no abona en nada a la libertad porque seguimos creciendo el Estado a través, dándole más facultades al Estado. Muchas gracias.